nuestro corazón, Padre. Nuestra esperanza de vida está puesta en ti, Padre. Amén. Pueden tomar asiento. Le pido a los hermanos encargados de recibir la ofrenda que se dispongan. Y demos gracias al Señor también por ese momento en donde podemos de manera generosa aportar con la expansión de su reino a través de parte de lo que Él nos da por el trabajo y la provisión que nos da cada día nuestro Señor. Oremos. Señor amado, te damos muchas gracias por ese momento también en donde seguimos adorándote, Señor, entregando con corazones alegres, de manera generosa, parte de nuestros ingresos, nuestros recursos, Señor, que gracias a ti los tenemos, Señor. Y te pido que sean bien usados de sabiduría a las personas que administran esos recursos, Señor, y que puedan hacer la obra, seguir haciendo la obra que han hecho en todos esos años, Señor. Muchas gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras pasan, a continuación voy a cantar un himno, que es un himno de los más hermosos que hay y de los más conocidos también a nivel mundial. Se llama Sublime Gracia. Ese himno fue escrito hace más de 235 años atrás. Su autor se llamó John Newton, nació en Inglaterra. Dedicó los primeros años de su vida al comercio de esclavos. Era conocido por ser un tipo blasfemo, insumiso a las autoridades y extremadamente cruel en el trato de los esclavos que comercializaba. Hizo muchas cosas malas, muchas, en el trato con esos esclavos. De hecho, posteriormente, él mismo se describió como el peor de los pecadores. Pero un día John Newton tuvo un encuentro con la asombrosa gracia de Dios y a partir de ese momento su vida empezó a cambiar. Él se dio cuenta de que la gracia de Dios también alcanzaba para un tipo tan despreciable como él mismo se describía. Este himno John Newton lo escribió para dar testimonio de su conversión, con el cual muchos de nosotros nos podemos sentir identificados. Y hoy es una de las canciones más populares de la historia. La palabra que Newton usó para describir la gracia de Dios fue amazing, que significa asombroso. Esta es una gracia que es algo que impacta, que nos deja atónitos. Con esa asombrosa gracia, Dios nos dice: no importa lo que hayas hecho, nada podrá cambiar mi amor por ti. Es imposible que el encuentro con esta sublime gracia de Dios no produzca un cambio en nuestras vidas, así como produjo en la vida de John. John Newton fue autor de más de 70 himnos y se convirtió en un importante activista en favor de la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Ese fue el cambio que el Señor hizo en su vida a través de su sublime gracia. Pongámonos de pie y cantemos ese himno, pensando en eso, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida a pesar de nosotros mismos y lo que Él sigue haciendo día a día y nunca lo va a dejar de hacer, porque su promesa eterna, su palabra no cambia. Sublime gracia.
amado, cómo cantaremos de ese amor que nos salvó, Padre, cuando estemos ahí en tu presencia, en la gloria, Padre. Gracias te damos, Señor, por eso. Gracias te damos porque solo por tu cruz estamos aquí reunidos, Señor. Solo por el sacrificio de tu Hijo, Señor, que nos alcanzó y nos redimió, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Queremos saludarles cordialmente, que el Señor les bendiga. Ya estamos regresando de vacaciones. Quisiéramos hoy día orar por uno de nuestros amigos y hermanos de la iglesia que trae a su hijo para ser presentado. Así que le voy a pedir que pasen los papitos que tienen a su niño por ahí. ¿Está por ahí? Lo vi recién. ¿Sí? Vamos a orar para que el Señor también pueda bendecir a uno de nuestros niños de la iglesia. Contarles que ya esta semana se reintegra el pastor Javier Ortega, el pastor titular, y comenzaremos ya el mes de marzo nuestras reuniones para desarrollo del trabajo del año ministerial. Así que estemos orando por el consejo ministerial. Luego ya les van a entregar algunos avisos, pero vamos a orar ahora por uno de los niños de nuestros hermanos para que el Señor coloque su bendición sobre él. Pasen adelante, nomás, hermanos, pasen adelante.
nosotros podemos tener, porque nos permite también el poder disfrutar y el poder estar un tiempo de descanso, de actividades, no de descanso del Señor, pero damos gracias a Dios porque Él nos acompaña en todo momento. Vamos a algunos avisos que son importantes que usted los considere, porque como decían, vamos a empezar nuevamente con nuestras actividades. Entonces hay algunas actividades que se van iniciando, hay otras cosas que necesitamos de su aporte. Bueno, el liderazgo de jóvenes tiene un retiro el sábado 5 de marzo, así que para que estemos orando y para que estemos ahí atentos a eso. La reunión de oración comienza nuevamente el jueves 10 de marzo a partir de las 7:30, así que para que todos estemos pendientes de eso. Hay una campaña que estuvimos desarrollando de enero, febrero, y ya se cumple el límite, que es una campaña de artículos escolares para los niños de Lampa. Si usted se comprometió para esto con una lista, le entregaron una lista, hubo todo un proceso ahí que usted tenía que comprometerse en algo. Por favor, las personas que se comprometieron, necesitamos que esas listas ya estén acá y los útiles estén acá. Esta semana es el último plazo para que las personas que se comprometieron puedan entregar estos útiles escolares, porque ya después entran los niños al colegio, entonces por lo tanto necesitamos que esos útiles se comiencen a utilizar. Hay la Unión Femenina también, el martes 8 comienza con sus reuniones, son todos los martes a partir de las 3 de la tarde, las reuniones de las mujeres, y hay otras actividades de mujeres que son en la tarde, pero ya la que es de los días martes va a comenzar el martes 8. La reunión de grupos en casa, la actividad pronto va a partir en el mes de abril, así que estemos orando por esta reunión, pero también estemos pendientes porque van a haber una serie de actividades, los que son anfitriones, los que son monitores. Está todo este mes de marzo en un trabajo previo a que empiece nuevamente grupos en casa. Así que estemos orando y estemos atentos a esto. Es necesario que usted tenga el boletín. Hay acceso al boletín por internet. Si usted no sabe, por favor, comuníquese con alguno de nosotros para que nosotros le podamos enseñar y que llegue a su correo electrónico o que pueda ver la página de internet. Hay algo importante dentro de esta semana también, y queremos hacerlo como iglesia, que comienzan las actividades escolares de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes. Entonces, si yo quiero oremos por los niños, invitar a los niños que van a iniciar su periodo de escolaridad este año, que pasen adelante, vamos a estar orando. Si hay alguna persona que empieza también en la universidad, si hay alguien que está en magíster o en algún postítulo que están desarrollando, vamos a orar, vamos a iniciar vamos a orar por ellos. Es necesario estar orando por las personas, los niños, los jóvenes, los adultos que están estudiando, que comienzan este año escolar. Nosotros como comunidad, como iglesia, queremos orar por ustedes, así que vamos a pedirles a que se pongan de pie y pasen adelante, o si quieren ponerse de pie desde su lugar, y vamos a orar. Y le voy a pedir a la iglesia entonces que esté ahí orando por cada uno de ellos, ¿sí? ¿Hay niños? Yo veo niños aquí. Niños en edad escolar, veo. Jóvenes, sí. Yo también veo jóvenes. ¿Sí? ¿Ven? Sí, yo sabía que habían. Vamos a orar, ¿sí? ¿Les parece? Señor, te damos gracias porque tú puedes estar presente en nuestras vidas a nivel escolar. Señor, cuán necesaria es la enseñanza en medio nuestro. Gracias por cada uno de estos niños y estos jóvenes. Gracias por cada uno de ellos que comienzan esta semana, Señor, sus actividades escolares. Bendícelos, ayúdalos, susténtalos, Señor, como solamente tú lo puedes hacer.
Bendice, Señor, a cada uno de nuestros familiares que tal vez inician, Señor, esta actividad, Señor, escolar. Hay nietos, hay sobrinos, Señor, hay amigos, Señor, que inician, Señor, la actividad, Señor, escolar, Señor, universitaria. Y te pedimos, te rogamos que tu compañía esté con ellos, ayudándolos, dándoles de tu sabiduría, Señor, ayudándolos en sus estudios, Señor, con sus capacidades, con tus capacidades, Señor, en ellos, Señor. Gracias porque la inteligencia y la sabiduría viene de tu mano, Señor. Ayúdalos, sosténlos como solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es importante que hagamos estas cosas porque nos une como comunidad y no nos deja parte de todo el mover que estamos nosotros haciendo en la iglesia, y el ser cristiano no nos excluye de la sociedad, no nos excluye de lo que nosotros somos y hacemos durante lunes a sábado. El domingo no es otra vida, es parte de nuestra vida. Y por eso es que es tan importante que nosotros estemos conectados y entendiendo lo que pasa en nuestra sociedad, entendiendo lo que pasa en el mundo, entendiendo lo que pasa los universitarios, las personas que están a nuestro alrededor. Es necesario que nosotros como cristianos estemos observando, estemos viviendo en medio de este mundo. Leyendo un libro que se llama Oportunidades y retos contextuales de John Stott. Es bien interesante ese libro, si usted lo puede buscar, nos ayuda a entender y comprender muchas cosas y habla acerca de la importancia que la iglesia debe involucrarse en los problemas del mundo y en la sociedad que cada día cambia, cada día se transforma, cada día va cambiando. Y cómo los cristianos hemos dejado de estar en los lugares estratégicos para influir con los principios del reino. Este libro es bastante desafiante para nuestra vida como cristianos. Y en esta lectura de este libro aparece un ejemplo de vida que me gustaría que tal vez usted la conoce, a lo mejor lo ha escuchado, pero me llamó la atención porque me recordé de esta persona que es William Wilford, quien fue un hombre de fe, no era cristiano, pero conoció a Cristo y llegó a interesarse en reformar socialmente a Inglaterra de acuerdo a abolir la ley de esclavitud. Esto fue alrededor del 1787 y no nos pusimos de acuerdo con lo que estabas hablando tú, Patrick, de este autor de este himno, Sublime Gracia, pero esta persona, este hombre de Dios, cuando conoció a Dios, algo cambió en su vida. Y él se dio cuenta que estando en la Cámara de los Comunes, él podía hacer algo porque él sabía que la esclavitud era algo que era contrario a los principios del reino. Les voy a leer una parte de su discurso, de su primer discurso en esta Cámara. Dice: su maldad parecía tan grande, tan terrible, tan irremediable, que he decidido procurar la abolición por completo. Dejemos que las consecuencias ocurran. Desde este momento, yo determino que nunca descansaré hasta que haya conseguido esta abolición. Este hombre entendía que no iba a ser un camino fácil. Este hombre entendía que iba a tener dificultades. Y su responsabilidad de levantar la voz por los sin voz y defenderlos era su oportunidad. Era lo que él tenía que hacer, perseverando una y otra vez. Y fue así, que fueron no 2 meses, no 2 años, sino que 45 años estuvo día tras día, año tras año, presentando esta propuesta, esta ley, a esta Cámara de los Comunes. Y fue no antes de 3 días
antes que muriera William Wilberforce, en que se abolió la esclavitud en Inglaterra. Él escribió: gracias a Dios viví para ver el día en el cual Inglaterra estaba dispuesta a dar más de 200 millones de libras para abolir la esclavitud. Este hombre mantuvo su fe, mantuvo lo que Dios le pidió y entendió que donde él estaba era clave para poder testificar de Cristo. Este ejemplo de vida y muchos más de hombres y mujeres que han perseverado en la fe, en dificultades y conflictos, son los que nos ayudan a desafiar nuestra vida hoy en el siglo XXI. Vamos a orar para que el Señor dirija esta reflexión. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe en esta reflexión. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres Rey, porque tú eres soberano, porque nada ni nadie se compara a ti. Señor, nos rendimos a ti como el Dios verdadero, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, reconociendo que tu gracia es la que nos sostiene, reconociendo que no somos los mejores, pero, Señor, tú has estado en medio nuestro y nos has hecho hijos tuyos. Permite, Señor, que esta reflexión sea, Señor, tu Espíritu Santo conmoviendo nuestros corazones, abriendo nuestros oídos y derribando, Señor, todo argumento, toda altivez de espíritu, Señor, que se levante en contra de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Leímos y vamos a leer nuevamente Mateo 10, del 16 al 25. Mateo 10, del 16 al 25. Sí. Dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, no os preocupéis, porque por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en la ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo de Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más al de su casa? Esta cita o estos versículos que están acá están dentro de un capítulo y, como sabemos, es importante conocer de lo que se está hablando antes. El relato comienza todo un discurso en el capítulo 9, comienza un discurso de Jesús a sus discípulos, a los testigos, a los que compartían con él, siguiéndolo con él en sus enseñanzas. Entonces, en el capítulo 9 podemos ver un arduo trabajo que Jesús hace, sanando, resucitando, invitando a Mateo a seguirlo. Hay algunos relatos, y cuando ya va a terminar el capítulo 9, nos muestra este famoso, o
muy conocido versículo, cuando Jesús ve a la multitud y tiene compasión de esta multitud, porque están como ovejas sin pastor. Y hay una gran necesidad de Cristo. Pero la preocupación de Jesús es porque son muchas personas y hay pocos discípulos o pocos testigos dispuestos a trabajar en esta obra. El capítulo 10 entonces comienza con este gran discurso que Jesús hace para los discípulos y abarca desde el 9:36 hasta el capítulo 11. Todo es un largo discurso. La primera parte del capítulo 10 es importante que nosotros más o menos la veamos y sepamos de lo que habla, porque es en esta narración que nos muestra un grupo de personas llamados los 12, quienes son los que Jesús manda a que hagan su obra, una obra determinada y que la podemos destacar con algunos versículos. Ellos tienen que predicar, sanar, limpiar, resucitar y echar fuera demonios. Todo este trabajo también lo podemos resumir en dos verbos que sintetizan el ministerio de Jesús, la proclamación y el sanar. Proclamar y sanar era la tarea que estos hombres debían hacer, que estos testigos tendrían que hacer, era esto. Hay que aclarar, y aquí hay un punto, que debemos entender que el ministerio de sanidad no es solamente ayudar a los enfermos, sino que es también sacar a relucir el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado, el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Juan el Bautista y Jesús hablaban y proclamaban de esto, acerca de que el reino de los cielos se había acercado. Y estos hombres, estos 12, los discípulos que nosotros conocemos, esta tarea era la que se les había encomendado, proclamar el reino de Dios. Juan el Bautista y Jesús hablaban acerca también de proclamar el Evangelio y llamaban al arrepentimiento. En esta oportunidad, estos discípulos no tienen que llamar al arrepentimiento, sino que proclamar el Evangelio. A partir del versículo 16 al 25, que fue lo que leímos, Jesús comienza a hablar acerca de las penalidades o sufrimientos o riesgos que estos discípulos van a experimentar por cumplir la misión encomendada por Jesús. El libro completo de Mateo tiene un énfasis, un gran énfasis, que es la predicación del Evangelio, y con ella el discipulado de Jesús trae como consecuencias el sufrimiento. En todo este Evangelio, en todo este libro de Mateo, podemos ver estos énfasis, que es que el trabajar para Jesucristo implica un sufrimiento, no está ajeno al sufrimiento. Este punto de sufrimiento se une con otras enseñanzas que nosotros hemos leído acerca de Pablo. Pablo también hablaba acerca de esto. Lo veíamos o lo podemos leer en sus relatos, en su acción, en medio de ser testigo en los gentiles, vemos cómo Pablo sufre penalidades por el Evangelio. Entonces no es algo ajeno, el sufrimiento no es algo que sea lejano a los discípulos, a los testigos que estaban en esta época. Hay una palabra que es interesante que nosotros la podamos tener en mente en medio de esta reflexión y comprendamos su significado. La palabra es perseverar. Durante enero y febrero estamos hablando acerca de los desafíos de la vida, los desafíos que se nos vienen para el 2016. Y dentro de estos desafíos, mi propuesta es perseverar en la fe en Cristo. Un desafío que nosotros tenemos como cristianos, si se le podía decir un título, es perseverar. Y esta palabra me interesa que nosotros la tengamos entendida y comprendida. Perseverar, el diccionario la define como mantenerse firme y constante
de una manera de ser o de obrar, de accionar. En otras palabras, perseverar en su definición nos hace referencia a mantenernos constantes en un proyecto ya comenzado, o en una actitud, o en una opinión, cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no se puedan cumplir. Con esta palabra en mente, de perseverar, porque la leemos aquí, es lo que quiero que podamos entender. Jesús, en este momento de este discurso, luego de darle algunas instrucciones básicas a sus discípulos, precisas y concisas, comienza como se podría decir, y que los eléctricos o los entendidos en electricidad podrían decir, como un cable a tierra, como ese cable verde que está en todas nuestras conexiones eléctricas de la casa. Este cable a tierra es el que nos ayuda como a centrarnos. Y Jesús, tal vez simbólicamente, yo lo pongo así, como un cable a tierra, les va a mostrar alguna de las cosas o les va a advertir alguna de las riesgos que van a experimentar por haber aceptado el desafío de Jesús de compartir las buenas nuevas. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Primero, les advierte sobre el peligro. Lo primero que hace Jesús en este discurso es esto. Les da las instrucciones, pero después les advierte. Y hay algunos versículos que nos van a ayudar un poco. Les indica entonces el riesgo. En el versículo 16 dice, el trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Usted puede ir leyendo en su Biblia. El 17, tengan cuidado. El 19, cuando los entreguen. El 21, entre hermanos, entre padres se van a traicionar. El 23, cuando la gente del pueblo los persiga para maltratarlos. La advertencia que Jesús hace no es buena. No es un ambiente laboral, se podría decir, ideal. Van a estar como en peligro. Y para ilustrar un poco más esta advertencia, Jesús les explica con una metáfora cómo será esta situación. Les dice que van a ser como ovejas en medio de lobos. Lo que quiere decir es que ellos van a estar en un constante peligro. Las ovejas, el rebaño, en medio de lobos. Nosotros no somos ganaderos, no podemos entender, pero sí nos damos cuenta que es un riesgo. La oveja siempre está en riesgo de ser atacada o comida por un lobo, ¿cierto? Ese constante peligro, ese riesgo es el que les advierte y les hace, vuelvo a decir, en la figura de cable a tierra, cómo será su trabajo antes de ir a las ciudades de Israel. Para los que seguimos a Jesús es lo mismo. Los cristianos seremos como oveja en medio de lobos. Vuelvo a decir, constante peligro. Lo interesante de esta advertencia es que fue dicha antes de comenzar con la misión de proclamar y sanar. Y por esta razón, cuando llega el peligro, cuando están en estas ciudades, ¿qué pasa? A los discípulos no les sorprende esta situación. Ya están advertidos. Hay un ejemplo que me ayuda un poco a entender este constante peligro. Han pasado más o menos 6 años ya del mega terremoto que tuvimos el 27 de febrero aquí en Chile. Y la actitud que tenía cada uno de nosotros o las personas que experimentamos este terremoto era de una constante alerta. ¿Sí? Durante semanas posteriores al terremoto y tsunami, no solamente todas las personas, todos los que estaban habitando en Chile estaban con una actitud de alerta constante.
siempre estábamos con agua envasada, ropa en un bolso, linternas, etcétera, todo lo que significa estar en alerta. Algo puede suceder. Hay que aceptar que los que vivimos en Chile siempre tenemos el riesgo que vamos a experimentar en nuestra vida un terremoto, o dos, pero uno es por seguro. Así que los que habitamos en Chile sabemos que tenemos una condición de alerta. No, ya por todo lo que nosotros hemos escuchado en la televisión, ya sabemos que es así. Entonces nuestra condición de habitantes en Chile es alerta, porque sé que en algún momento algo va a pasar, va a temblar la tierra, ¿cierto? Esa es la actitud que tenían estos hombres para ir a la misión. Ellos iban a estar en un constante riesgo. Por lo tanto, estos hombres tenían que estar alerta. Estas personas iban a estar alertas. No podían estar confiadas ni relajadas o en una condición en la que les permitiera proclamar el Evangelio, pero en alerta. La actitud de la oveja es interesante porque la oveja no está en una actitud de peligro y Jesús compara a estos testigos y nosotros como testigos de Jesús también nos comparamos como ovejas. La oveja no se preocupa, o sea, la oveja vive nomás. No, ella come y duerme y no está en una situación de alerta. Son otros los que están en una situación de alerta, que es el pastor o el encargado del rebaño. Ese es el que está vigilando. Pero la oveja vive. ¿Habrán entendido los discípulos esta metáfora? Es la pregunta y no sabemos si la comprendieron. Pero sí, ellos entendieron que debían estar alertas. El riesgo viene. Ahora, Jesús también utiliza otras dos metáforas que les dice que deben ser como palomas y como serpientes. Y aquí comienza como un conflicto, a lo mejor para los que leemos esto. No tenemos problema en relacionar la paloma con la oveja porque son casi con sus mismas características, son similares y siempre tiene como un símbolo de bien, ¿sí? De paz, de amor, no sé. Es como más positivo las características de estas personas, de estos animales, y nosotros decimos, sí, yo soy una oveja o puedo ser una paloma, no hay problema. Pero el problema está en este otro reptil que nosotros le hemos dado algo de negativo, que es la serpiente. Entonces, parece como extraño que Jesús diga que seamos como serpientes, o que sean estos hombres y estas personas serpientes. ¿Cómo Jesús hace esto? Si la serpiente para nosotros en el siglo XXI es el diablo, la serpiente es algo totalmente negativo y hasta a algunos no nos gusta cómo son estos reptiles. Lo interesante es que en Génesis 3 nosotros vemos una característica de la serpiente que es astuta, que tiene astucia. Y vuelvo a decir, le hemos dado esta característica como negativa, ¿ya? Pero los comentaristas bíblicos no se ponen mucho de acuerdo, pero es interesante que ellos han llegado a dar algunos interesantes comentarios y expresan que la astucia expresada en esta situación, en este particular de este texto, es que se puede enlazar o unir con otros ejemplos que Jesús hace en las parábolas, como el de los dos hombres que construyeron, uno en la arena y el otro en la roca, o las 10 jóvenes que estaban esperando que llegara el novio, ¿sí?, en una boda, con
con esta situación. La característica o el significado de astucia es que es una persona que es sagaz y tiene sabiduría práctica. Me voy a detener en explicarles o poder como tener en la característica de la serpiente como animal, como reptil. Es interesante porque ella se queda inmóvil y está atenta, aguardando a su presa para saltar muy velozmente para alcanzarla. Se mimetiza muy bien donde está y se confunde con el terreno en el que está. Es veloz y puede aparecer y desaparecer rápidamente. Tiene mucha paciencia, sabe aguardar. Detecta el peligro con su lengua y ve en infrarrojo. Tiene sensores de calor externo y detecta muy bien el peligro. Es muy sensible a los cambios químicos del ambiente, es perceptible para ella. Ella sabe muy bien en el contexto en el que está. Los otros animales no lo saben, pero la serpiente conoce muy bien su ambiente. Es interesante entonces que Jesús les diga a los discípulos que sean prudentes o astutos. Y en el relato uno se va dando cuenta de que les va diciendo y les advierte con algunas características. Si lo unimos, como dicen los comentaristas, con el hombre sabio, que construyó la casa sobre una roca, es sabiduría práctica. Él sabía que iba a venir algo y que si lo construía en la arena, se iba a derrumbar. Las 10 jóvenes, hay 5 que fueron con sabiduría práctica y fueron con una carga extra porque no sabían el tiempo en que se iba a durar la venida del novio, y habían otras que fueron con lo que tenían. La astucia y la comparación con la serpiente es eso, es estar conociendo nuestro entorno, conociendo qué es lo que son y el peligro en el que están. Y es por eso que Jesús les dice de esa forma. Lo siguiente que Jesús dice en este discurso y les aclara a estos 12 es cuál será la consecuencia de proclamar el Evangelio. Persecución. Persecución es el resultado de ser un testigo activo de Cristo. Usted ahí tiene su Biblia encendida o abierta. Mire por favor algunos versículos. El 18. Porque ustedes, mis discípulos, los llevarán. 22. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. El 23. Cuando la gente de un pueblo los persiga para matarlo, huyan a otro. La persecución va a ser el resultado de trabajar por Jesús. No hay popularidad, no hay éxito, no hay dinero, no hay fama, no hay lugares especiales para estos testigos. Hay persecución. Y generalmente nosotros pensamos que la persecución solamente se inicia cuando Jesús asciende al cielo. Ya no está con los discípulos. Pero aquí en este versículo nos aclara que la persecución está cuando Jesús estaba vivo. Hay resistencia al anuncio del reino de Dios en este tiempo. Manifiesto en Israel. Hay personas que son enemigos de Jesús y de los que le siguen, y a ellos los persiguen constantemente. Y estas personas, estos testigos que iban a ir a otras ciudades, se iban a encontrar
con persecución. La persecución ha sido un peligro, un riesgo constante desde que estaba Jesús en la tierra hasta nuestros días. La persecución es algo que está, se podría decir, en nuestro ADN como cristianos. La persecución está ahí, siempre, no se ha ido. En algunos lugares es abierta, en otros es solapada. Pero este escenario tan adverso, este escenario que no conduce a nada porque solamente derrota, y podrían ustedes pensar, ¿y qué desafío tengo aquí? Porque es puro sufrimiento. El versículo 19 expresa un gran pero. Pero la presencia del Espíritu Santo estará con ellos. Fíjese el versículo 19 y el 20. Cuando ustedes estén en todo este problema, cuando ustedes estén en la cárcel, cuando ustedes estén en medio de toda esta dificultad, yo estaré. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Hay alguien que los defiende. Hay alguien que los ayuda a hilvanar las palabras necesarias, los argumentos necesarios que necesitan para expresar en este momento de dolor y de sufrimiento. Estas personas no están solos. Hay una protección constante. Y este capítulo 10 así lo dice. Dios conoce muy bien nuestras vidas y la vida de ellos en ese momento. Es más, dice, sabe cuántos cabellos tiene nuestra cabeza. Esto es lo que dice el versículo 10. Estas personas tienen una experiencia especial y profunda con Dios en medio de la persecución. Ahí está Dios, ahí está, en medio de esos sufrimientos está Dios. No están solos. Se me viene a la mente como Daniel en el horno estaba en el sufrimiento, pero ahí estaba Dios y había un cuarto ser que se movía en medio de ellos. Así estaba Dios con estas personas que habían aceptado el desafío y estaría con ellos. Les está prometiendo una promesa de que no los iba a abandonar. Pero si observamos el versículo 22, existe otro segundo pero. Yo voy a estar con ustedes, ¿cierto? Pero si ustedes perseveran o confían en mí hasta el final, yo los salvaré. Otras versiones dicen perseverar, como la Reina Valera, o que se mantenga firme. ¿Se acuerdan de la definición de perseverar? Mantener firme y constante la manera de ser o de actuar. En medio del riesgo, en medio del peligro, a estos hombres, a estos testigos, lo que los mantiene firme es la fe en Jesús. Jesús les promete salvación, pero no está referida a la salvación de que los voy a sacar de la cárcel o los voy a sacar del sufrimiento, sino que está hablando acerca de que no importa lo que ustedes vayan a pasar, la eternidad estarán conmigo. La eternidad es la salvación que yo les entrego por este trabajo que ustedes han hecho. La experiencia profunda con Dios en este momento debe ser el ancla
que haga perseverar nuestra fe, que nos haga mantenernos firmes y confiados en Cristo. Existe la salvación eterna para nuestras vidas y es para siempre. No es algo pasajero. Jesús continúa hablando en los versículos 23 y 25 y hace una comparación, tal vez como una fórmula química, y dice que el discípulo es igual al maestro y el maestro nosotros sabemos que es igual a Jesús. El esclavo es igual al amo y si nosotros somos esclavos de Jesús, debemos ser igual a nuestro amo. El sufrimiento estará en nuestras vidas. Los predicadores y predicadoras en los tiempos, en todos los tiempos, siempre han tenido el mismo destino de Jesús. ¿Cómo entonces nosotros vamos a tener esta advertencia? ¿Cómo nosotros las vamos a entender? ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo? A veces como cristianos, y cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y hacemos nuestra decisión, no nos damos cuenta que estamos decidiendo ser testigos de Jesús. Y antes de iniciar este camino que lleva un tiempo para todos nosotros, el compartir el Evangelio siempre va a tener riesgos. Yo no sé cuándo fue que empezamos a decir que el servir a Jesús no tenía riesgos, que nuestra vida iba a ser tranquila, no ibas a tener problemas, se te iba a solucionar la vida. Es verdad, Jesús llega a nuestra vida y cambia nuestra forma de ser, pero a veces hay riesgos que vienen con Jesús y eso lo debemos entender y lo debemos decir cuando proclamemos el mensaje. La persecución solamente viene cuando los testigos son activos. Cuando usted está como testigo inactivo, no es persecución por ser cristiano. Si usted no está proclamando el reino de Dios, no va a tener peligros, no va a tener riesgo, su vida va a ser sencilla. Pero si usted proclama el Evangelio, es activo en decir y proclamar a Jesucristo en el lugar donde está, en su comuna, en sus vecinos, en su familia, usted va a tener riesgos y los tiene que asumir y mantenerse firme. ¿Hoy estamos dispuestos a aceptar este desafío? Debemos mantener y perseverar en nuestra fe en Cristo, confiar que nuestro Dios está con nosotros en medio de las dificultades, en medio de toda nuestra vida. Ser testigos no será fácil, pero Él estará con nosotros. Él se comprometió a estar hasta el fin y eso nos alienta. Y eso nos mantiene. A veces peleamos con Dios en las dificultades. A veces nos enojamos y discutimos con Dios. Pero hay algo que nos mantiene en la fe, en creer que Dios está ahí. No lo veo, no lo siento, no lo percibo. Está todo negativo en mi vida. Todas las puertas están cerradas, no encuentro ninguna salida. Pero lo que me mantiene firme es que Dios me mantiene en pie. Dios en Jesús prometió que estaría con nosotros. Dios, a través del Espíritu Santo, me consuela, me renueva, me ayuda, me sustenta y me guía. No sé cómo, pero me mantengo en el camino de la fe. Creo en Cristo. Perseverar no es sinónimo de obstinación.
Para los testigos de Cristo no importa la oposición que tenga, el sacrificio que implique, no cambia su condición del llamado de ser hijo de Dios, del llamado de perseverar en mi responsabilidad en esta que me toca a mí, en esta tarea que me toca a mí en esta ciudad, en este momento histórico. Así como William Wilford, él entendió que tenía que hacer algo y no dejó de hacerlo por más de 45 años. No dejemos de hacer lo que Jesús nos indica hacer, que es proclamar el Evangelio. No dejemos de hacer nuestro trabajo, de anunciar el reino, los principios del reino, de amor, de paz, de justicia. No dejemos que otras personas tomen esos lugares y lo corrompan. Nosotros como iglesia podemos hacerlo y tenemos el deber de hacerlo. Hay situaciones que van a venir en el 2016 que serán complejas. Pero no nos debe sorprender, porque sabemos por las advertencias de Jesús que esta misión no será fácil. No estamos solos. Dios en su Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda. No podemos olvidar la salvación eterna, la fidelidad, su amor, sus nuevas fuerzas, su misericordia que nunca se agota, está ahí con nosotros. Debemos perseverar. El desafío para este 2016, mantener firme nuestra confianza, nuestra fe, pero no en cualquier cosa. La fe en Cristo. Hay un versículo que dice por ahí, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe? Es una pregunta. Las situaciones de nuestra vida nos hacen tambalear en nuestra fe, en Cristo. Y es por eso que hay esa pregunta. El desafío para nosotros es mantenernos firmes en la fe en Cristo y mostrar a Cristo en nuestras vidas. Oremos al Señor para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor esté de una forma que nosotros podamos comprender tan fuerte en nuestra vida que nada ni nadie nos haga claudicar en los objetivos y principios del reino. Somos testigos en esta ciudad. Somos testigos de Cristo y no podemos callarlo. Oremos al Señor para que este desafío, que no tiene requisitos de edad, aunque sea muy avanzado en edad, muy maduro en experiencia, es necesario que usted, hermano y hermana, sea testigo de Jesús. Si es joven, pero conoce al Señor, sea ejemplo. Si es niño y conoce a Cristo, sepa que Jesús estará en todo momento. Si es hombre o mujer, debemos testificar y mantenernos firmes en nuestra fe. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos alientas, nos desafías. Cada momento de nuestra vida no nos dejas quietos. Cada momento tu palabra,
Tu vida, Señor, en nuestras vidas nos impacta, no nos deja quedarnos en la comodidad, sino que todo lo contrario, nos haces avanzar en este proceso de santificación en el que estamos cada uno. Y aún, Señor, cada día tú estás desafiándonos a diario en nuestras experiencias, Señor, de convivencia. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Fortalece nuestras vidas. Fortalece, Señor, a los que están cansados, a los que están desanimados, a los que están, Señor, tal vez pensando de qué sirve el haber aceptado a Cristo en mi vida. Señor, alienta nuestras vidas, sana nuestras vidas, sana, Señor, guarda, Señor, nuestros pensamientos y manténnos firmes. Señor, hace años atrás cada uno de nosotros, o meses, decidimos por Cristo y te aceptamos a ti como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Maestro. Ayúdanos a ser testigos, Señor, de tu amor. Ayúdanos a que podamos, en medio de nuestra vida, podamos testificar de que tú vives, de que tú eres real. Señor, que no nos asombren los peligros y los riesgos que tenemos porque hemos proclamado el Evangelio. Señor, si hay oposición en familias, en amigos, Señor, si no han negado, Señor, tal vez el saludo, Señor, manténnos firmes en proclamar de tu amor, de tu paz, de tu amor, de tu bondad. Señor, ayúdanos. Bendice, Señor. Bendice, Señor, a los que no quieren saber nada de ti. Ayúdanos a perseverar para que ellos puedan conocerte a ti. Señor, tal vez hay familiares, hay amigos que necesitan, pero no quieren saber nada de ti. Ayúdanos que con tu amor nosotros podamos ser testigos. Gracias por lo que tú seguirás haciendo. Ayúdanos a mantenernos y perseverar hasta el fin para ver tu gloria, para ver tu poder. Aquí con nosotros ahora y en plenitud, Señor, en la eternidad contigo. Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y no percibimos. Muchas gracias porque tú nos animas y nos alientas y renuevas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una buena semana y antes de despedirse no se olvide de saludar al que está a su lado y compartir con él. Que el Señor les bendiga. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.